Buenas tardes a todos. Soy Mercedes Carrasco, subdirectora de Ordenación Académica y de Prácticas del Centro Universitario de Enfermería Virgen de la Paz, de Ronda. Nuestro centro es un centro adscrito a la Universidad de Málaga y, en primer lugar, dar a todos la bienvenida por participar y colaborar en esta nueva jornada, primera jornada alumnae, en la cual una alumna nuestra, egresada, Cristina González, nos va a dar toda la información de qué es lo que ha hecho ella tras terminar en nuestro centro, digamos, la diplomatura, el grado. Después, pues Cristina ha empezado su andadura laboral, de formación, de docencia, de investigación. Ella ya os irá contando su experiencia y a través del chat podéis hacerle todas las preguntas que creáis pertinentes. Cristina le irá contestando sobre la marcha y al final volveré yo a estar en directo por si tenéis alguna pregunta relacionada que a lo mejor como alumna egresada nos pueda contestar y yo como directivo del centro sí. Pues sin más, os voy a poner ya en contacto con vosotros, Cristina González Corral, alumna egresada del Centro Universitario de Enfermería de Ronda. Buenas tardes, como me ha presentado Merche, soy rondeña y estudié en Ronda, enfermería. Mi experiencia en el centro fue maravillosa, a veces la anhelo y a ellos también. Es un centro muy acogedor, las prácticas son de gran calidad y salimos muy bien preparados. Yo tras presentar mi TFG, me dirigía a las unidades como no estamos en bolsa cuando salimos, cuando recién nos graduamos, pues me personé en todas las unidades de atención al personal, en la UAP, que ya ahora no sonará de nada, pero ya luego sonará mucho. Me presenté con currículum en mano y ese mismo verano me presenté el TFG un día 6 y el 16 estaba ya trabajando en el Sistema Andaluz de Salud. En primaria empecé, que era lo que yo quería, tuve suerte. Y ya está, desde entonces no he parado de tener contratos en la pública, lo he ido siempre compaginando con la privada y ya está, no sé qué más contaros. Nos preguntan... vale, nos han preguntado que si es un centro privado. Es un centro adscrito a la Universidad de Málaga, como bien ha dicho Merche. La programación y la guía docente van de la mano de la Universidad de la UMA. Y contaron mi andadura. Pues mi andadura, el primer año me preparé, bueno, en cuarto empecé a prepararme LI, me presenté justo el año siguiente en enero, luego al siguiente año, en 2019, me presenté a la oposición y tuve la suerte de aprobar con nota, pero como bien sabéis, una oposición que cuenta la nota del examen y la experiencia profesional, y yo no tenía experiencia profesional porque acababa de salir, pero muy contenta con el aprobado. Presentaros porque como experiencia ayuda muchísimo, como primer contacto también, y luego si la aprobáis a nivel de bolsa, pues también ayuda mucho. De la carrera, pues que primero y segundo, es que me ponen por ahí una preguntilla, puedes hablar de la carrera y sus asignaturas. Pues la carrera, para mí, lo más duro fue primero. Primero es duro, tiene las troncales, que son asignaturas muy gordas, muy fuertes, con mucho temario, anatomía, fisiología, son asignaturas importantes que hay que dedicarle un día a día. Son asignaturas fuertes y la carga lectiva es grande. Pero bueno, como en primero no hay práctica, entonces el tiempo es clase y dedicárselas a esas asignaturas importantes. Y son la base luego de otras, porque como esas asignaturas no estén fuertes, luego tercero y cuarto se hace un poco cuesta arriba. Son la base de la carrera. Y nada, y luego en segundo hay un primer contacto con el hospital, pasamos por las plantas. Nuestro hospital es un hospital comarcal, pero es un hospital muy cercano. A diferencia de otros compañeros que han estudiado en universidades de provincia, nuestro hospital, rotamos por un montón de servicios y el contacto y la cercanía que hay allí pues no lo tienes en otro sitio. Pues en comparación con los que me han contado otros compañeros de la carrera que luego pidieron traslado a la provincia. Y en tercero ya empieza lo gordo, te tiene que gustar. Si eliges enfermería, la vocación tiene que ir por delante, porque mi vida era prácticas por la mañana, facultad por la tarde, y eso es de lunes a sábado.
Y el domingo para medio respirar y estudiar otra vez. Así que tercero y cuarto son duros, ya con menos carga lectiva porque las asignaturas son más prácticas, pero claro, pero te vas a las 7 de la mañana a un hospital, sales a las 3 y entras a las 4 en clase y sales a las 9. Esa es la realidad, yo no voy a engañar. Pero bueno, es gratificante, ya desde tercero empiezas a ver el trato con el paciente, empiezas a ver la diferencia de unos servicios a otros y pones en una balanza y vas viendo cuál es tu camino. En mi caso, como os he contado al principio, primaria fue lo que más me... Yo en un principio quería ser matrona, pero luego la primaria me entró de lleno en las prácticas y despertó mi verdadero camino, que es lo que yo quiero hacer. Y ya está. Y actualmente trabajo en primaria, trabajo en la zona básica de Alcatocín. Llevo ya 1 año y medio allí sin parar, estoy muy contenta. Y trabajo de lunes a viernes de 8 a 3, cubrimos una zona de 8 pueblos y luego La Guardia. Y no sé si hay alguna pregunta más por ahí que me queráis hacer. No sé qué más contaros, qué más os cuento. Estoy haciendo un máster también, un máster de gestión. Y cuando terminéis la carrera en cuarto, pues lo primero que tenéis que hacer es poneros a hacer los cursos, porque la bolsa es vuestra salida a un contrato. Bueno, esto ya ahora mismo está un poco lejos, si vais a empezar, pero es importante que lo sepáis. Y ya está, hay 30 puntos máximos de curso y luego hay 6 puntos que lo podéis hacer por máster o por experto. Yo tengo 3 expertos y un máster. El máster puede ser oficial o propio. Y ya está, ya encaminando vuestro camino. Es vamos, que la carrera no acaba en cuarto. Nuestra profesión es aprendizaje continuo. Yo siempre tengo algo entre manos. Cuando no he tenido ley, cuando no he tenido la OPE, ahora otra vez la OPE, el máster, con el coronavirus, pues todo el día actualizándonos en conocimiento y en protocolo. Y es un no parar. No es una carrera que llegues a cuarto y termines. Pero bueno, es una profesión muy gratificante. Yo no leo ninguna pregunta. Ah, sí, aquí hay más preguntas, vale. Las preguntas de qué diferencia con la UMA y todo lo que es tema de gestión las aclara luego Merche. ¿Cómo fue tu experiencia con la carrera? Pues yo, como bien os he explicado, era vocacional. Entonces, yo estudié primero un módulo de anatomía patológica y entrar en la carrera, yo entré tarde, entré con 25, pues para mí entrar en la carrera fue un regalo, como si me tocara la lotería. Y que me inspiró a hacer la carrera, tenía clarísimo desde pequeña que quería hacer enfermera. Que si recomiendo leer, con la mano en el corazón, yo cuando estaba en cuarto, el leer se convirtió como en mi objetivo. Pero la realidad es otra. La realidad es que no es como el MIR, no tenemos las mismas oportunidades y las mismas plazas, se presenta muchísima gente y las plazas son muy pocas. Entonces, yo el leer sí lo recomiendo, pero no dedicación exclusiva. Entonces, no obsesionarse con el EIR, pero tenerlo ahí. Es importante la especialización, muy importante, creo que es el futuro, pero no hay que obcecarse solamente con el EIR. El primer año lo que es muy importante cuando se sale es entrar, meter cabeza en el SAT. Si no se puede por bolsa, pues como yo os he dicho, presentando currículum de mi promoción, creo que solamente 3 o 4 trabajamos el primer verano en la pública y fue porque nos movimos entregando el currículum en las UAP. Y esa es cuando salgáis, lo que tenéis que centraros es el curso, 30 puntos de curso, experto y trabajar en el SAT. Esa puntuación del primer año es lo que os va a diferenciar del resto de la promoción en los años posteriores. Y décimas es un contrato mejor o peor cuando salgáis. ¿Me costó estudiar las carreras más que el bachillerato? A ver, de costar de echar horas de estudio, en la carrera se estudia más que en el bachillerato. Pero como se supone que es una temática que te gusta,
porque yo disfrutaba, estudias lo que tú quieres, a lo que te quieres dedicar, entonces no estudias para probar un examen, estudias para ser mejor profesional. Entonces, pues, me costó más de horas de dedicación, pero era una temática que me gustaba, era algo que la fisiología, la fisiopatología, no sé, eran cosas que me iban a servir para las farmas, que me iban a servir para el resto de mi vida. La nota de corte está alta. Actualmente no sé en qué nota está, estará más puesta al día Mercedes, pero en mi año creo que se quedó en un 9,5 o 9,6, creo que se quedó en mi año. 9,50 y pico se quedó el año que yo estudié. La edad media de los estudiantes, pues mi promoción, casi todos eran que acababan de terminar bachillerato y luego más que tuviéramos, bueno, yo tenía 24 o 25, pero creo que éramos 5 o 6 que teníamos mayores de 24. En comparación con bachillerato, es que es lo que os digo. Bachillerato, yo hice bachillerato de ciencias, eso también es muy importante el bachillerato que venga. Luego para estadística, para asignatura de estadística y para asignaturas muy específicas, es muy importante la base de biología, de química, de física, de matemática. Entonces, si vienes de un bachillerato de letras, pues te costará un poco más. En mi promoción había algunos de bachillerato de letras. Luego, si tienes una base como es un bachillerato de ciencias, pues, a ver, cuesta, la carrera cuesta. Y la carrera de enfermería es mucha dedicación y muchas horas. Es muchas horas, porque es eso, porque te absorbe, como yo digo, ¿no? Pero bueno, te absorbe de manera gratificante. No es difícil encontrar trabajo. Yo desde que terminé la carrera, el primer verano estuve trabajando al 100% en el SA, que es una locura, y al 100% en la privada. Hacía turnos de 8 horas y 8 horas, porque por un lado no puedes dejar la privada, porque la privada, como yo digo, los primeros años es el pan del resto de meses, y la pública no la puedes rechazar porque es lo que te va a dar puntos y lo que te va a llevar a tener un contrato en el futuro. ¿Qué es primaria? Primaria es tu centro de salud, donde cuando tú vas en realidad nosotros la llamamos primaria, así cercanamente, pero en realidad es enfermería comunitaria, es la especialidad, es una de las especialidades de ley. Y Merche fue una de las encargadas de que amemos la primaria, ella se dedicó también a la primaria y nos dio asignaturas que tienen mucho que ver con la primaria y es eso, enfermería comunitaria. Es el médico de atención primaria, sería el médico de comunitaria y la enfermera de atención primaria somos los que estamos en el centro de salud. ¿Diferencias con medicina? Pues esa pregunta, a ver, yo pienso que el enfermero tiene mucho más trato con el paciente. La medicina y la enfermería van de la mano y yo creo que una no funciona sin la otra. Es súper importante en nuestro trabajo el trabajo en equipo. Y las diferencias con medicina supongo que serán eso, hombre, pues la carrera evidentemente pues tiene conocimientos distintos y luego a la hora de las competencias a nivel laboral, pues el enfermero, a mí me pasa mucho cuando el médico entra en la consulta y le explica algo al paciente y el paciente no lo entiende, recurre a ti luego, ¿no? Recurre a ti y te pregunta, oye, ¿qué es lo que me ha dicho el médico? Explícamelo tú y tal. Que sí que me preguntan que si creo que tiene salida de especializarse en matrona. Yo pienso que las especialidades tienen toda salida. En nuestra comunidad autónoma, en Andalucía, quizás matrona, salud mental y enfermería comunitaria, yo pienso, bajo mi experiencia, que son las especialidades que tienen más salida, porque son las que están regularizadas en nuestra comunidad autónoma. Luego hay otras comunidades autónomas que tienen más especialidades, que te hacen contrato como tal. Por ejemplo, pediatría en Andalucía pues no funciona, pero en otras comunidades sí. Pero vamos, el futuro de nuestra profesión es la especialización, igual que la medicina. No tiene sentido que una enfermera que esté especializada en pediatría estemos por contrato rotando en otro sitio y una que esté especializada en cuidados intensivos esté en pediatría, cuando lo importante es la especialización y que sepan mucho de algo y que sean lo mejor en algo.
y que no te hagan contrato en todos lados como si de todos supiéramos, ¿no? Disminuye los riesgos hacia el paciente y disminuye el riesgo en nuestra práctica clínica. ¿He tenido más trabajo con el COVID? Sí. Cuando empezó la pandemia estaba trabajando en 3 sitios. Trabajaba en una clínica privada en Ronda, donde hacíamos analíticas, curas, una clínica que trabaja con compañías de seguros. Y cuando empezó la pandemia, pues empezamos con las pruebas de antígenos, con las PCR. Entonces trabajaba en esa clínica, trabajaba en el SAS al 33, como una reducción, y trabajaba en una residencia de ancianos. Estuve los meses desde el 19 de marzo al 30 de abril, estuve compaginando los 3 trabajos. Y ya luego el 30 de abril dejé la residencia porque no podía compaginarlo todo y me quedé con el SAS y la clínica privada. ¿Puedes acceder a enfermería de terapia ocupacional? Sí, sí se puede acceder de terapia ocupacional. Además, luego en bolsa, tener otro tipo de carreras como terapia ocupacional te da una puntuación extra. Creo que son 3 puntos, 3 puntos más por tener terapia ocupacional o otras carreras relacionadas con la rama. ¿El máster propio puntúa en bolsa lo mismo que el oficial? Sí, a la hora de puntuar, puntúan los dos lo mismo. A la hora de currículum, no. Y en la OPE creo que tampoco. El oficial es, hombre, un máster, yo estoy haciendo un oficial con la UMA y la enseñanza oficial siempre a nivel de sacrificio es mayor. Las clases, yo por ejemplo estoy en uno presencial y la dedicación es mucho mayor, pero luego a nivel curricular y a nivel OPE creo que el oficial cuenta más. En bolsa cuentan los dos lo mismo. Se puede entrar a enfermería por otro sitio que no sea la carrera. Creo que hay una prueba, pero no estoy muy segura, ahora Merche si no que lo aclare, creo que hay una prueba para mayores de 25 específica y a través de ahí creo que se puede entrar. Y a través de los módulos también. Yo, por ejemplo, tenía bachillerato, pero también tenía el módulo de anatomía patológica. Lo único que tienes que hacer es presentarte a las específicas porque los módulos, como bien sabéis, de FP están puntuados sobre 10, por lo menos en mi tiempo. Y claro, la carrera era sobre 14, entonces yo me preparé física y química y me preparé biología y subí nota con las específicas de la selectividad. No es necesario que te presentes a toda la selectividad. ¿Qué módulo recomiendas realizar para entrar en la carrera? Pues sin duda uno que esté relacionado con la sanidad. Laboratorio, rayos, anatomía patológica. Yo, por ejemplo, con la anatomía patológica tuve mucha suerte porque hay una asignatura del primer año de FP que es completamente anatomía. Entonces, cuando llegué a la carrera, pues anatomía me sonaba un poco menos a chino. Además, la anatomía de la carrera es dura, bastante dura. ¿Quisiste ser enfermera desde siempre o te llamaba la atención otra carrera? Siempre estuve entre ser enfermera o médico. Siempre estuve en ese dilema. Aunque la enfermería vamos, en mi familia mi abuelo fue practicante en sus tiempos y entonces pues a nivel personal me tiraba más la enfermería. Y luego gracias al FP, en las prácticas del FP, vi lo que era el trabajo de la enfermera y vi lo que era el trabajo del médico y con mi forma de ser y con mi manera de tratar al paciente creo que me hacía más feliz y me llenaba más ser enfermera, lo que pude observar cuando estuve de práctica en el Virgen de las Nieves, en Granada. Se convalidan asignaturas si te pasas a medicina. Eso no estoy segura, si te convalida alguna asignatura en medicina. Eso no lo puedo responder con seguridad. ¿Qué recomiendas como opción para estudiar enfermería si no puedes entrar en carrera por nota? Pues eso, hacer un módulo relacionado con... Mucha gente hace laboratorio, anatomía patológica, hace un módulo. Y sobre todo, si os gusta enfermería, aunque no os dé la nota, porque tanto enfermería como medicina tienen notas de corte muy altas, que no tiréis la toalla, que no os metáis en otra cosa si os gusta la enfermería. Porque, hombre, para mí es la profesión más bonita del mundo y la más gratificante del mundo. Pero no tiréis la toalla. Yo no pude entrar por circunstancias en un primer momento y no tiré la toalla y luego lo conseguí. Y ahora no cambiaría mi profesión por nada del mundo. ¿Cuáles son las principales especialidades? Pues está enfermería del trabajo, enfermería de salud mental, enfermería comunitaria, que es la atención primaria, está matrona,
enfermería geriátrica y no sé si me he saltado alguna. Creo que son 6 o 7. ¿Qué recomiendas hacer al final de la carrera a un estudiante que quiere especializarse en urgencias y UCI? Hay una bolsa específica de urgencias y UCI, bueno, de urgencias y hay una bolsa específica de diálisis. Yo lo que hice cuando terminé la carrera fue hacer cursos presenciales con el sindicato de urgencia y de diálisis y me di de alta el primer verano, vamos, realicé los cursos presenciales y esos cursos te dan acceso a poder entrar en esa bolsa específica, porque te pueden llamar por la bolsa general o por las bolsas específicas. Y, hombre, si no tienes esos cursos, no, la de diálisis era a través del curso o a través de un máster. Y urgencia y emergencia igual, a través de, tenéis que especializaros, tenéis que formaros en esos ámbitos y daros de alta a través del sindicato en esas bolsas específicas. ¿Podría explicar qué es el SAE? El SAE es el Sistema Andaluz de Salud y nuestra empresa. Cuando trabajas para el público es nuestra empresa, es la manera en la que la comunidad autónoma, en nuestro país, como sabéis, la sanidad se rige a nivel de comunidad autónoma y los presupuestos son a través de comunidad autónoma y el sistema andaluz de salud es la manera en la que la comunidad autónoma gestiona nuestro sistema de salud en Andalucía. En nuestro caso es quien nos dirige y en el caso de la ciudadanía es la que organiza el sustento para la población a nivel de sanidad. A ver, por aquí alguna pregunta más. Es necesario tener este tema creo que es importante porque en mi promoción hubo varios casos. Es necesario tener el B1 de inglés y hay compañeros que lo han pasado regular porque lo dejan. Yo recomiendo que no lo dejéis. Yo me lo saqué en segundo, el B1, y la universidad nos dio bastantes facilidades, nos puso una profesora, íbamos una vez a la semana, los viernes íbamos a clase durante el curso de segundo entero, y luego en junio nos presentamos y aprobamos, creo que fue el 95% de la clase, o el 96%, aprobamos casi todo. No dejar inglés para el último año, porque el último año es duro, el tercero y cuarto es duro, cuarto es muy duro, hay mucha carga laboral, mucha carga de práctica, yo ya lo veía ahí como casi mi trabajo, y echan muchas horas en el hospital, y echan muchas horas en clase, y echan muchas horas estudiando, entonces no te da lugar a sacarle un hueco al inglés, y luego te ves en julio presentando el TFG, ¿qué ha pasado? Y queriendo trabajar y no puedes, porque sin el B1 no puedes ejercer. No te dan el título hasta que no presentas en la universidad tu título del B1. Entonces, el inglés es muy importante, esa pregunta es muy buena. No lo dejéis para el último año, sacároslo en primero o en segundo. Además, el B1 no es complicado, es asequible. ¿Puedes contar alguna experiencia que te haya marcado trabajando? Sí. Además, me marcó en la visita y nunca lo olvidaré. En la planta de interna, en la habitación número 56, no me olvidaré nunca, en nuestro antiguo hospital, que tanto lo recuerdo. Y sí, fue un paciente que me dijo que él también había sido sanitario, estaba a punto de morir, y me dijo, y yo le pregunté qué me recomendaba, qué consejo me podía dar o transmitir. Y me dijo que siempre me pusiera en los pies del paciente. Y eso me ha servido muchísimas veces, su consejo me ha servido muchísimas veces. Hay veces que no entendemos o la empatía es una tiene que ser nuestro aliado, la empatía. Tienes que ponerte siempre en la piel del paciente y pensar siempre que el paciente no está ahí porque quiere. Nadie quiere estar enfermo, siempre está ahí desgraciadamente sin querer. Entonces, esa experiencia que tuve con ese paciente, que ni siquiera fue trabajando porque era una alumna, me marcó y me ha hecho muchas veces comprender y ponerme no a los pies de la cama para verlo desde otra perspectiva, sino ponerte al lado del paciente y a su misma altura, para comprender por lo que está pasando, y eso te hará ser mejor enfermera, pienso yo. ¿Alguna pregunta más por aquí? Cuando sales de la carrera, esa se te informa de lo que debes hacer para ganar puntos en bolsa, es como una guía. Sí, yo os recomiendo que nada más terminéis la carrera, nada más vayáis a pagar las tasas y tengáis vuestro resguardo de que ya sois enfermero, aunque todavía no tengáis el título, pero vuestro resguardo dice que ya lo sois. Yo ese mismo día fui a SASE
y me afilié y ellos te guían. Vamos, en nuestro caso tenemos a 2 personas que en Ronda que llevan muchos años al mando del sindicato y tienen muchísimos conocimientos, y a mí a día de hoy me siguen asesorando. Yo llevo los 4 años que llevo fuera, llevo en el sindicato y yo estoy muy contenta, la verdad. Te guían, a mí son los que siempre me han guiado. Te guían en qué cursos hacer, en qué másteres hacer, tus dudas. Están disponibles los pobres casi 24 horas al día, aunque yo siempre intento escribirles de 8 a 3, que es su horario oficial, aunque ellos tienen una dedicación exclusiva, vamos, a lo que hacen, y te guían muchísimo. El sindicato yo creo que es fundamental, que nada más terminar, presentáis el TFG, tenéis todas las asignaturas aprobadas, pagáis vuestras tasas al sindicato, afiliaros, hacéis cursos y ya está, y poco más. Luego, experiencia desagradable. Bueno, desde que estamos en la pandemia, no os voy a contar solamente cosas bonitas, la gente está en los últimos tiempos, está irascible. La gente no entiende que la situación por la que estamos pasando es dura. Por ejemplo, en mi caso, en el caso de los consultorios, más en un consultorio rural, la gente antes, pues como si algunos sois de pueblo, como en un pueblo chico, en los pueblos grandes también, en las ciudades también supongo que pasará, que la gente iba al centro de salud por la mañana a charlar, a desahogarse, le contaba a la enfermera o al médico sus problemas y estaba bien, era otra manera de ver la atención sanitaria, pero en las circunstancias en las que nos encontramos, nosotros no hemos dejado de ver en este año a la gente presencialmente, pero claro, para una receta y para cosas no necesarias se hacía telefónicamente. Vamos, prácticamente solamente hacíamos telefónicamente la receta. Al paciente se ha seguido viendo, pero es verdad que la gente con el tema de la pandemia está muy irascible y han pasado de aplaudirnos a echarnos en cara que no se le ve para una receta de un paracetamol de 500. Entonces, a veces es difícil transmitirle a una persona de 70 años que tiene varias patologías y que ir al consultorio supone un riesgo grave. Es difícil hacerle llegar de manera que no se ponga en una situación incómoda, que no es necesario para renovarle las tiras de la glucemia o para renovarle los pañales, no es necesario que acuda al centro de salud. Entonces, yo en la pandemia he vivido varios episodios desagradables que antes no lo había vivido, o de tensión por parte del paciente porque no comprende las restricciones, no comprende que es para protegerlos a ellos, sino comprenden que es como que el servicio ha disminuido y no es así. La cara fea de la carrera, yo no le veo parte fea, y os lo digo de corazón. Es una carrera, lo único que no cara fea, sino a lo mejor lo que cuesta más es que a veces, en mi caso, por ejemplo, que durante la carrera también trabajaba, pues que se te acaba la vida social, ¿no? De lunes a viernes tu dedicación exclusiva es prácticas clase, y eso muchas veces pues te evita compartir con tu círculo, con otro tipo de carreras que a lo mejor no tengan práctica. Lo de colegiarse, yo también me colegié el primer año, además también os lo recomiendo que os colegiéis. Bueno, si en los primeros contratos, si solamente trabajáis en la privada, dependiendo del tipo de contrato, no es obligatorio, pero para el público sí es obligatorio colegiarse. Y luego, aunque no fuera obligatorio, yo os lo recomiendo porque os cubre a nivel penal y a nivel civil. Si se produce algún tipo de negligencia o si se produce algún tipo de... El colegio siempre os va a respaldar y os va a guiar con lo que hacer. Entonces, el colegiarse es importante. Y luego forma parte de un colectivo, que es tu colectivo, y está al día de todo porque te mantienen informado a través de correo, de la revista, te mantienen informado de todo lo que se refiere a tu profesión, que es importante. Las prácticas de segundo se pasa por el hospital, se pasa por la hospitalización, por las plantas, por las diferentes plantas. En el hospital nuevo está médica quirúrgica, que es la interna de antes, y esta cirugía. Entonces se pasa por, bueno, si algo ha cambiado, que yo ya hace 4 años, ahora Merche lo aclarará, pero no. Tengo miedo de llegar al hospital y no hacer nada, pone alguien por ahí. En el hospital se hace muchísimo. Y los tutores de práctica están supervisados y además tenéis a vuestra coordinadora de práctica
que si en algún momento no os entendéis con el tutor o no o creéis, hombre, también hay que entender que lo primero es la seguridad del paciente. Entonces no puede llevar uno en práctica en segundo curso y ponerse a hacer práctica a primera hora. A lo mejor el primer día o el segundo, pues estáis al lado del profesional y también hay que tener cautela. Son personas con las que estamos tratando. Entonces, en los primeros días hay que tener paciencia y hay que, sobre todo, observar. La enfermería se basa en la observación, como decía Franz Littinger. Y hay que observar y hay que mirar mucho y hay que tener mucho ojo. Nuestra profesión es mucho observar. En la UCI, por ejemplo, hubo un día que yo, mi profesor, mi tutor aquel día, Enrique Monpó, se desconectó un tubo y me dijo que qué es lo que estaba pasando, que por qué pitaba el respirador. Y él estaba a mi lado, pero yo no sabía por qué pitaba el respirador. Y es que simplemente un tubo se había soltado de otro, pero si estás, tienes que saber reaccionar, tener sangre fría y estar muy concentrado y observar mucho. Y los primeros días, pues, normal que no hagáis mucho, pero yo luego, por ejemplo, en todas las prácticas, en quirófano, estás en la mesa de práctica al lado del enfermero titular y haces todo, y en la planta haces todo y haces las extracciones. Y la verdad que mis experiencias en las prácticas fueron maravillosas. ¿Qué son los créditos en la carrera? ¿Qué son los créditos en lo que respecta a la carrera? Pues los créditos es lo que vale cada asignatura. Pues, por ejemplo, 6 créditos, pues tú tienes que tener una serie de créditos al terminar el curso. Y, por ejemplo, si solicitáis la beca, es muy importante porque para que no os reclamen la beca o pidan que sea devuelta, hay que tener un mínimo de créditos aprobados. Es como pues, no sé, por ejemplo, la asignatura de anatomía, 3 créditos, la asignatura de fisiología, otros 3 créditos, y cada asignatura que tú vas aprobando es como que te compran los créditos, son tuyos, ¿no? Y al final tienes que tener 10 créditos, pues esos 10 créditos son los aprobados, el valor aprobado de tu asignatura. ¿Qué es exactamente colegiarse? Pues te afilias a un grupo profesional y donde hay asistencia jurídica, asistencia también a nivel de qué puedes hacer en una situación en la que no sepas. Es un grupo de personas que nos dedicamos a lo mismo y tenemos una serie de personas que te guían sobre lo mismo. Es importante colegiarse. Las prácticas que se hacen, eso es lo que os estaba comentando. En segundo, no sé si habrá cambiado, Merche, si no después lo corregirá. En segundo se hacía un rotatorio de una semana por cada planta de hospitalización y luego en tercero y cuarto se hacían rotatorios de un mes en cada servicio. Pues un mes en urgencia, con UCI, un mes en quirófano, un mes en interna, un mes en la enfermería comunitaria, que es primaria, y así se va rotando por todas las unidades. A ver, ¿qué hay más por aquí? Ya está, creo que por ahí no hay nada más. Pues no sé si alguien quiere preguntar algo más y si no, pues espero haberos ayudado y sobre todo que entendáis que son tiempos difíciles y que aún así, pues yo pienso que es gratificante y es muy bonito trabajar para los demás, ¿no? Y ya está. Encantada de haber participado, agradecerle a Merche que haya contado conmigo y siempre, cada vez que me busque la universidad, el centro de Ronda, la Universidad de Enfermería de Ronda, aquí estaré yo para lo que haga falta. Merche, el micro. Conecta el micro, Merche. Buenas tardes de nuevo. En primer lugar, darle las gracias a Cristina porque yo creo que os ha resuelto muchas dudas, os ha explicado cómo funciona
prácticamente nuestro centro en tema de práctica o aplicar el tema de especialidades. Yo he ido tomando nota de algunas de las preguntas que había ido formulando en los chats, que claro, Cristina en el tema de dirección y gestión del centro, pues claro, puede orientar un poco menos. Yo, como hay muchas, voy haciendo resumen, voy a ir contestando a las más destacadas, ¿vale? Y si dentro de lo que yo responda hay alguna duda más, pues ya nos lo vais comentando, ¿vale? Mira, una de las preguntas primeras que se hizo fueron qué diferencia hay con la UMA, ¿vale? Nosotros somos parte de la UMA, somos un centro adscrito. Primero, si queréis saber toda la información de las asignaturas que se imparten, número de crédito y demás, tenemos a vuestra disposición, que es pública, está la página, que si ponéis mismo en el Google, ponéis CDK, Salud Universidades de España, Ronda, o Centro Universitario de Enfermería, Ronda, os sale directamente en nuestra página web, ahí estaría toda la información que necesitéis, qué asignaturas se dan en cada curso, número de crédito, todo, ¿vale? Luego después en esa misma página hay un teléfono y hay un correo de consulta por si alguien quiere hacer alguna pregunta, digamos, más específica. El plan docente es el mismo que es de la Universidad de Málaga. La única diferencia es que ellos tienen 2 asignaturas de las optativas más que nosotros. Es decir, que nosotros damos a elegir entre 2 optativas y ellos dan a elegir entre 4. Es la única diferencia en el tema del plan docente, ¿vale? Luego después, otra diferencia, hace un centro adscrito, no es un centro privado. Vosotros tenéis que abonar la matrícula a la Universidad de Málaga como la abona cualquier alumno de la UMA, y la diferencia es que cada año académico, es decir, durante los 4 años, tenéis que abonar 1.068 euros, que es lo que corresponde a la parte adscrita. No hay otra diferencia, ¿vale? Hacen las mismas. Luego, como ha dicho Cristina, aquí la peculiaridad que tiene, porque lo habéis preguntado por ahí, ¿las prácticas se hacen todas en el hospital de Ronda? No. Hay una parte de práctica que se hace en el hospital de Ronda, otra parte de práctica, como ya he dicho, que se hace a nivel de comunitaria de toda la zona básica de Ronda. Luego después se hacen en diferentes residencias y geriátricos de Ronda y toda la provincia de Málaga. Luego tenemos también conciertos con varios centros privados, como son Quirón Málaga, Quirón Marbella, las 2 de la cadena Vita, Antiguo Parque San Antonio y Sani, el Hospital Costa del Sol. Es decir, que tenemos una variedad de convenios en los cuales los alumnos de nuestro centro realizan práctica, ¿vale? Voy leyendo todas las preguntas para ir contestando. La nota de corte de nuestro centro, pues prácticamente se diferencia en décimas con la de Málaga, ¿vale? Este año pasado fue un 10,96 la última persona que entró en nuestro centro, ya os digo, va desde la misma forma, va a través del Distrito Único Andaluz, como va para cualquier carrera de cualquier parte de Andalucía. Luego, la edad media de los alumnos, como Cristina bien ha comentado, en su clase había varias personas mayores de 25. Todos los años tenemos alumnos de más de 25, de más de 30, de más de 40 y de más de 45, ¿vale? Ya es dependiendo, es una minoría, pero suele haber. Como habéis preguntado también, diferentes formas de acceso a nuestro centro, igual que a cualquier centro, pues, acceden, como ha dicho Cristina, a través de módulos superiores, que hay gente que pasa acá más nota porque no se llega a hacer la específica para selectividad, por lo que es la selectividad normal. Y luego tenemos plazas específicas para alumnos mayores de 25, mayores de 40 y mayores de 45 años, ¿vale? Eso es igual que en todas las universidades y se echa, igual que se echa en todas las universidades a través del Distrito Único Andaluz. Sigo buscando. Habéis preguntado mucho por el tema de terapia ocupacional. Os puedo decir que, por ejemplo, en nuestro centro tenemos un número importante de alumnas, digo alumnas porque chicos no han venido ninguno, que vienen de terapia ocupacional. Hay gente que viene de terapia ocupacional una vez que ha hecho, digamos, el grado completo, pasa a nuestro centro y convalida un número determinado de asignaturas. Lo único que no convalidan 100% son las prácticas. Ellos tienen que empezar a hacer prácticas desde primera hora porque las prácticas son totalmente diferentes. Y luego hay alumnas que hicieron, por ejemplo, el primer año de terapia ocupacional, al año siguiente pudieron acceder a nuestro centro de 2 formas. Una, bien pidiendo un traslado de expediente si cumplían todos los requisitos, o bien volviendo a concursar por el Distrito Único Andaluz. Sigo mirando. A ver, el módulo relacionado, este ya contesta Cristina. Ya os he dicho dónde se realizan las prácticas. Hay gente que ha preguntado, el acceso a medicina es como cualquier otra carrera. Por ejemplo, si yo hago enfermería, hago mi grado, tengo mis 4 años, tengo mis créditos. Yo, para poder entrar en medicina, tengo que entrar como se entra en todas las otras carreras, por otras titulaciones. Es decir, siempre se guarda un número determinado de plazas en el que te dicen otras titulaciones. Por ejemplo, nosotros en nuestro centro, por otras titulaciones, tenemos todos los años reservadas 2 plazas.
Pues medicina tiene también un número mínimo en el cual reserva ese número de plazas. Luego, la habéis preguntado a Cristina sobre el tema de UBI urgencia. Yo puedo decir que hay másteres específicos, por ejemplo, yo hace ya unos cuantos años hice en la Universidad de Málaga un máster que había de crítico de urgencia y emergencia, que era oficial. Luego ya no está, pero en Málaga sigue habiendo el del cónsuli, que es a título propio, como Cristina antes os explicó. Y luego después hay en otros centros que también hay muchísimos másteres de UCI urgencia, porque es una de las cosas que está llamando mucho la atención y hay muchos alumnos que las quieren realizar. Como bien Cristina ha dicho, ¿vale? Hay especialidad que han puesto por ahí para ser especialista en quirófano, en diálisis, como ha dicho Cristina y demás. Hay máster o hay cursos que son presenciales que son conducentes a esa especialidad. Por ejemplo, como ya he explicado, para entrar en la bolsa del SAS en alguna de esas especialidades, ahora mismo, porque claro, hay especialidades que todavía no están como vía IR, pues para acceder a esa especialidad, es decir, la vía IR, porque todavía no existe, lo que te piden es un número mínimo de créditos en cursos, pero en cursos de formaciones presenciales, no en cursos virtuales, ¿vale? Entonces, imaginaros la que he preguntado, porque ustedes especialmente en quirófano, pues haces cursos presenciales relacionados con ese, y cuando tengas el número mínimo de horas o el mínimo de tiempo trabajar específico que te exigen, entonces ya podrías entrar en esa especialidad. Luego, habéis varios que habéis preguntado, ¿un parto lo asiste la matrona o el ginecólogo? Vamos a ver, la matrona, cuando un parto viene por vía natural, es un parto normal, lo asiste la matrona sola, ¿vale? Cuando hay ya complicaciones y demás es cuando interviene el ginecólogo, pero un parto normal normalmente lo atiende la matrona. Y cuando hay, por ejemplo, cesárea, complicaciones en el parto, el ginecólogo atiende el parto y la matrona atiende al bebé, ¿vale? Luego el tema, que ya lo ha explicado Cristina muy bien, el tema de inglés que lo habéis preguntado, lo indispensable, como Cristina ha dicho, es tener el B1. Que os digo, como Cristina recomienda y todo, de nuestro centro a nuestros alumnos le hemos facilitado muchas cosas para que desde el primer año empiecen a prepararse el B1 y que se lo saquen cuanto antes, quien no lo tenga. Porque hoy, por suerte, la mayoría de los alumnos que accedéis ya traéis el B1 desde que venís de bachillerato o incluso desde que venís de algunos módulos, alguien ha hecho siempre algún idioma. Luego, como ha dicho Cristina, el tema del sindicato SASE y el colegio y demás, nuestro centro todos los años organiza a los alumnos del último año, le organiza como una pequeña jornada en la que los delegados del sindicato SASE más los del representantes del colegio vienen y le dan una charla de cómo se pueden inscribir, qué beneficios tienen, qué le dan, qué no le dan, ¿vale? Entonces eso es muy fácil. Preguntáis a algún delegado sindical de donde la facultad que se estudie y os asesora. Nosotros, por suerte, lo tenemos, como dice Cristina, cercano y le hacemos nosotros la formación en directo, ¿vale? Y luego hay otra pregunta por ahí, que creo que es la última que leí y anotado, que han preguntado a alguien, dice, es que yo cuando llegue en segundo a las prácticas, ¿yo qué hago? Yo me siento perdido. Previo a la incorporación de las prácticas, siempre has tenido seminarios o talleres preclínicos con determinados docentes que te han explicado, por ejemplo, cómo se coge una vía, cómo se toma una atención, cómo se le hace la higiene al paciente, te han dado una serie de herramientas para que cuando tú estés de cara al paciente puedas defenderte. De todas formas, siempre vas a tener un tutor contigo. Es decir, nosotros tenemos ahora mismo tutor por alumno en los sitios donde se realizan prácticas. Yo creo que no se me ha escapado nada del chat de lo que habéis escribiendo y yo creo que lo he ido contestando todo sobre la marcha. Si alguien hay alguna pregunta que yo no haya contestado, que se haya quedado sin contestar, pues sin ningún problema, ¿vale? Que nos la escriba y ya nosotros la vamos contestando. Espero que os haya sido bastante grata, que Cristina os ha aclarado muchísimas dudas. Las que ella no ha podido aclarar, espero que yo las haya aclarado. Y de todas formas, cualquier duda, consulta que tengáis, ya os digo, podéis entrar en nuestra página web del centro, en la cual incluso hay un teléfono y un correo de referencia por si tenéis alguna duda, queréis informaros de más, porque hay muchos sitios por ahí en los que dicen, es que Ronda es privado, Ronda no es privado, ¿vale? Ronda es un centro escrito. Y ya os digo, y el programa docente, los créditos y demás que ha hablado Cristina y demás, son los mismos en Ronda que en Málaga. Si anatomía tiene en Ronda 6 créditos, en Málaga también. Las guías docentes prácticamente son muy iguales, puesto que es el mismo plan docente, lo que es que lo imparten centros diferentes. Creo que ya no hay más nada que contestar. Dar las gracias a los que nos habéis escuchado y nos habéis seguido durante esta charla
Y si ya os digo, si tenéis alguna duda, consulta o algo, pues directamente entráis en nuestra página web y nos hacéis las dudas y consultas. Ha sido un placer.